Lucas, capítulo 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer ahí. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta noche? Lucas, capítulo 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor dice así. Aconteció que, sí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vieron esto Simón Pedro, que de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra barca, dejándolo, le siguieron. El Señor continúa diciendo santa palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos como iglesia, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantarte. Ahora, Padre, nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, y somos conscientes de nuestras limitaciones. Por eso, Padre, queremos pedir tu dirección, tu guía, Padre, para poder interpretarla correctamente. Padre, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Danos un oído atento, un corazón dispuesto, Señor, para poner en práctica todo lo que tú nos quieres enseñar, bendito Dios, en esta noche, Padre. Permite, Señor, que podamos salir edificados de aquí. Todas estas cosas las pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Cristo. Amén. Bien, un pasaje bastante conocido, lo hemos leído cualquier cantidad de veces. A veces, muchas veces lo utilizamos mucho para la predicación del Evangelio, ¿cierto? Y yo quisiera que en esta noche miráramos mucho la actitud del apóstol Pedro, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesucristo está ahí en la orilla del lago de Genezaret, que también se le conoce como Mar de Galilea. Otros lo conocen como Mar de Tiberia, tiene varios nombres. El mismo dice: y el tío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cierto? Es interesante que la gente, especialmente la gente, quería escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Había interés en la palabra de Dios. Y entonces dice que vio dos barcas, el Señor Jesucristo en el versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y dice entonces el versículo 4 que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y yo quisiera que miraran en esta noche esta parte, ¿cierto? La parte del autor Pedro. La actitud que él tuvo hacia la palabra de Dios. El apóstol Pedro, gracias hermano, el apóstol Pedro, perdón, un poco durito. El apóstol Pedro era un pescador bastante conocido, reconocido, ¿cierto? Tenía seguramente muchos años trabajando en esta labor. Era su profesión, pescador, y conocía muy bien el arte de pescar. Y normalmente la gente cuando pesca, los grandes, allá en la costa se pesca mucho, lo hace de noche, ¿cierto? Es cuando el pescado más, se coge mejor el pescado, ¿cierto? La mayoría de pescadores hacen las faenas de noche. Entonces siempre en la noche usted pasa por la orilla de Ciénega y la gente está dando los trasmayos, ¿cierto? Y en la mañana van a ir a recoger que pescaron, porque el pescado normalmente es por la noche es más fácil de pescar, ¿cierto? Y dice el apóstol Pedro que: Señor, hemos estado pescando toda la noche, ¿cierto? Hemos estado pescando toda la noche, pero si tú lo mandas, yo lo voy a hacer.
Si tú eres quien me dices, yo lo voy a hacer, ¿cierto? De pronto quizás nosotros hubiéramos dicho, el que va a saber de pesca, ¿cierto? Sería lo normal que nosotros hubiéramos hecho. El que va a saber de pesca. Él no es pescador, él es maestro, ¿cierto? Señala la palabra de Dios, él no sabe nada de pesca. Pero Pedro, de una u otra manera, había sido impactado por el mensaje que el Señor Jesucristo estaba dando. De una u otra manera había escuchado, cuando estaba remendando las redes, cuando estaba arreglando las redes, había escuchado el mensaje del Señor Jesucristo y de una u otra manera había sido impactado, ¿cierto? Quizás escuchó algo diferente. Escuchó la voz del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y por eso él dice, y se tiene confianza, yo sé que no hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada, pero si tú mandas, yo sé que voy a pescar. Y es lo que yo quisiera que miráramos en esta noche, ¿cierto? La confianza que nosotros debemos tener en el Señor Jesucristo, en lo que Él nos dice en la palabra de Dios. Que pensemos en esto, ¿cierto? En confiar en Él, lo que Él nos está diciendo, ¿cierto? Seguramente nosotros todos, cada año que pasa y cuando empieza el nuevo año, trazamos metas, ¿cierto? Vamos a hacer dietas, muchas cosas y planeamos muchas cosas, ¿cierto? Y desafortunadamente muchas veces no tenemos en cuenta lo que Dios nos dice o lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar la voz del Señor Jesucristo, de escuchar la voz del buen pastor que nos está hablando, ¿cierto? Dice que mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz, ¿cierto? Y me siguen, conocen mi voz y me siguen. Y yo quisiera que pensáramos en eso, ¿cierto? En qué hacemos nosotros con la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña o nos dice a través de su palabra, ¿qué hacemos con lo que Él nos está mostrando? Porque a veces tenemos en poco la palabra de Dios, ¿cierto? La tenemos en poco. Y entonces debemos siempre mirar esto, ¿cierto? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? El apóstol Pedro dijo, yo voy a echar la red. En tu palabra la voy a hacer, ¿cierto? Porque tú lo has mandado. Y vemos las consecuencias, ¿cierto? Dice, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿cierto? Pudo ver la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó, ¿cierto? Creyó en la palabra de Dios. Creyó en lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Yo quisiera que fuéramos un momento a la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer un momentico. Filipenses capítulo 4, versículo 6, bastante conocido también. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. ¿Quién está hablando aquí, cierto? La palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Por nada estemos afanosos, sino que, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y con acciones de gracia. Mi pregunta es, ¿nos afanamos por cosas en esta vida? ¿Cierto? Cuando a veces las cosas no salen como uno quiere, cuando los problemas nos agobian, ¿cierto? Confiamos en que el Señor dijo que nos iba a sustentar. Confiamos en la palabra que Él dijo cuando le dijo a los discípulos, yo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces parece que no fuera así, ¿cierto? ¿Cuántas veces perdemos la calma o perdemos la confianza en Dios? Y tenemos la solución en la mano. Aquí lo dice, ¿cierto? No se afanen por nada, sino que cuéntele a Dios en otras palabras, ¿cierto? No se afane por nada, cuéntele a Dios. ¿Tiene algún problema? Cuénteselo a Dios, ¿cierto? O sea que no es normal que el creyente esté desesperado, ¿cierto? No es normal que el creyente esté estresado, ¿cierto? A veces pasa, pero no es normal que esto pase, ¿cierto? Porque debemos tener la confianza en Dios, saber de que Él los prometió, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia, ¿cierto? A veces cuando tenemos problemas, primeramente vamos donde el vecino, donde el amigo o cualquier otro lado. Y por último el Señor, ¿cierto? Debemos ir primeramente al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces dice el versículo 7, ¿cierto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
O sea que si yo llego al Señor, yo le cuento mi problema al Señor, entonces Él me va a dar la paz, me va a dar la tranquilidad. Y está la promesa, ¿cierto? Es lo que dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo creo en esto, ¿cierto? ¿Cierto? El apóstol Pedro dijo, no, no he pescado en toda la noche, yo sé que de día casi no se pesca. Toda la noche he pasado pescando, no he pescado nada, no creo que de día pesque, o sea, lo normal es que de día no caigan pescado, ¿cierto? En las redes, pero tú dices la palabra, yo le creo, ¿cierto? Y por eso pudo ver la gloria de Dios, ¿cierto? Pudo ver la maravilla de Dios, porque creyó en lo que le dio, en lo que el Señor Jesucristo le dijo, ¿cierto? Entonces, si nosotros llegamos eh, con los problemas delante de Dios, entonces dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que tenemos la solución a nuestros problemas, ¿cierto? Tenemos la solución. No es normal que el creyente esté desesperado. Yo sé que muchas veces hay tantos problemas, tantas cosas, ¿cierto? Y eso tiende a desesperarnos. El mundo va a, como decimos allá en la costa, va a mil, ¿cierto? Y a veces nos dejamos influenciar, nos dejamos contagiar por las cosas del mundo, ¿cierto? Muchas veces puede pasar eso, pero es porque perdemos la mirada de Dios, perdemos la mirada de las cosas de Dios. El apóstol Pedro pudo ver eso, ¿cierto? Entonces, si tenemos un problema, cuéntela a Dios, ¿cierto? El apóstol Pedro confió en Dios. Volvamos nuevamente acá al capítulo 5 de Lucas. Dice, versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿cierto? Se hundían. ¿Cómo? Vemos el milagro, ¿cierto? Dice entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó como de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué interesante, ¿cierto? Cuando el apóstol Pedro vio esto. Seguramente había escuchado al Señor Jesucristo enseñándole, predicando el Evangelio, hablando el Señor Jesucristo, y dice, cayó de rodillas delante del Señor Jesucristo, humillado, ¿cierto? Y quisiera que pensáramos, ¿cierto?, en cómo llegamos nosotros ante la presencia de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud cuando llegamos delante de Dios? Cuando nos acercamos a Él, ¿cierto? Muchas veces eh, hacemos como el fariseo, ¿cierto? Arrogante. Gracias te doy porque no soy como esos pecadores que están ahí. Partida de pecadores, ¿cierto? Ayuno 3 veces al día, ¿cierto? Voy todos los domingos a la cena del Señor, todos los miércoles, oro, doy la ofrenda, ¿cierto? No soy como Caliche, ¿cierto? A ver, muchas veces podemos llegar delante de la presencia de Dios de esa manera, ¿cierto? Mientras que el publicano ni siquiera quería levantar la mirada a Dios, sino de propicio a mí, pecador. O sea, ten misericordia de mí, ten lástima de mí, que soy un hombre pecador. Esa fue la actitud que tuvo el apóstol Pedro. Cuando llegó ante el Señor Jesucristo, cayó de rodillas, humillado delante de Dios, ¿cierto? Esa debe ser la actitud que nosotros como creyentes siempre debemos tener, ¿cierto? Hacia lo que el Señor Jesucristo nos dice, ¿cierto? Hacia su palabra, hacia Él, ¿cierto? Llegar delante de Dios humillados de corazón. Muchas veces somos muy altivos, ¿cierto? Somos muy altivos. Y por eso, como dice Santiago, pedís y no recibís, ¿por qué? Pedimos mal, ¿cierto? ¿A qué? Para gastar en nuestros deleites, ¿cierto? Siempre está el yo por delante. ¿Qué problema, cierto? Siempre está el yo por delante. Pedís y no recibís, es que porque pedís mal. Ni siquiera eso sabemos, ¿cierto? Ni siquiera pedir sabemos. Pedimos mal para gastar en nuestros deleites. A veces tenemos este yo por delante, ¿cierto? Y nos olvidamos que todo lo que tenemos es del Señor, que todo lo que tenemos es de Él y que le pertenecemos a Él y que Él es el que tiene el control de todo, ¿cierto? Nada es nuestro. Como dijo Job, sin nada venimos a este mundo y sin nada nos llevamos, ¿cierto? Debemos descansar en Él y esperar en Él. Eso fue lo que tuvo el apóstol Pedro, ¿cierto? Cayó de rodillas delante de Dios diciendo, apártate de mí, o sea, ni siquiera te acerques a mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el terror se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús, de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo les cambió la vida a estos grandes personajes, cierto? Todos sabemos lo que fue después el apóstol Pedro, lo que fue el apóstol Juan, todas las cosas que hicieron, ¿cierto? Cómo Dios lo transformó. Después de ser una persona pescador, vino y terminó siendo pescador de hombres, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando vino en el Pentecostés, que se paró y dio, qué mensaje, ¿cierto? ¿Qué mensaje? La gente se aterraba porque, oye, si esos son pescadores, ¿de dónde sacaron tanta palabra? Habían sido transformados por la palabra de Dios, se habían dejado afectar por la palabra de Dios, habían sido impactados por el mensaje del Señor. Juan se le conocía como el hijo del trueno, ¿sí? Era cosa seria. Y usted lo ve en la epístola, hijitos, hermanos, ¿cierto? ¿Cómo había un cambio en su vida? Totalmente diferente, ¿cierto? Cuando les dio el Señor usted que con los consuma, que vaya huevo del cielo y los consuma. Vemos el cambio, la transformación que hubo en estas personas. Dejaron que Dios obrara en su vida. Eso es lo que nosotros como creyentes siempre debemos tener en cuenta, ¿cierto? Dejar que el Señor Jesucristo obre en nuestras vidas. Llegar a Él humillados. Cualquier problema, cualquier cosa, contémosle al Señor que Él sabe lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y entonces sigue diciendo, y cuando le trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿cierto? Es lo que Dios quiere de nosotros, que siempre lo pongamos en primer lugar. Dejándolo todo, seguramente no se pusieron a pensar que yo tengo familia, es que tengo hijos. Ya veis, si no pesco entonces, ¿cierto? Tantas veces ponemos tantas cosas, esas cosas materiales primero, que las cosas espirituales. Las cosas dejamos al lado, ¿cierto? Y dejamos las cosas de Dios de último. Siempre colocamos muchas cosas materiales primero. Ellos dejándolo todo, le siguieron. Y seguramente tenían hogares, tenían familia y todo, pero confiaron en la palabra de Dios. Hermanos, yo los invito a que depositemos toda nuestra confianza en el Señor, que descansemos en Él, que esperemos en Él, que Él obrará. Él hará la obra, hermano. Por muy grande que sea nuestro problema, sabemos que tenemos un Dios que es mucho más grande que el problema que nosotros podamos tener, hermano. Creo que hoy es un poquito más corto, ¿cierto? ¿Cierto? Creo que son, bueno, hermano, sí, 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 bueno. No, dejemos así entonces ya. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano.